y virtualmente entra a continuación Joaquín Gómez Varela, profesor de INEF Galicia, que lo tenemos ya conectado, uno de los ponentes que el año pasado participó en esa primera edición del Congreso y también despertando mucho interés, como sabemos, en lo que son los futuros profesionales de este sector. Él es profesor de Actividad Física en el Medio Natural, Facultad de Ciencias do Deporte e Educación Física da Coruña, y nos va a hablar sobre legislación y titulaciones. Tienes la palabra, Joaquín. Vale, muy bien, buenos días. Distinguidos secretarios de Deporte, directora de la Agencia de Turismo para Galicia, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Ourense, la directora adjunta de Expo Ourense y representantes de los diferentes sectores, diferentes colectivos y asistentes en general. Buenos días a todas, buenos días a todos. Quisiera inicialmente agradecer una vez más la invitación para participar en este magnífico evento, en su segunda convocatoria y mucho más cuando estamos hablando de una circunstancia bastante sensible, ¿no?, como es la actual y concretamente mucho más todavía de manera significativa para el desarrollo del turismo activo. Quisiera también felicitar al profesor Eduardo Blanco, en sí es historia del deporte, vemos el vínculo que tiene con el turismo deportivo. También sus aportaciones siempre son enriquecedoras y edificadoras, sin lugar a dudas. Y también quiero adelantar una felicitación al resto de los ponentes, que seguro que sus aportaciones, perspectivas y experiencias serán de gran valor en este congreso. El tema que pretendo exponer es un tema en cierta manera vivo. El año pasado se hizo una presentación con sus menciones, de pasar rápido para ajustar en el tiempo un poco esa perspectiva, pero es un tema vivo en el sentido de que en este año que hemos vivido ha habido varias novedades, por ejemplo, en la aparición, en la reactivación o la remodelación de ciertas titulaciones, ¿no?, que han cambiado ajustándose un poco a este turismo activo que también es como comentaba el año pasado, no sé si me pasa, hay toda una serie de publicaciones al respecto del turismo activo desde prácticamente los orígenes. Y a este respecto, una de las piedras angulares en relación a la normativa, a la regulación del turismo activo ha sido, sin lugar a dudas, los profesionales relacionados con estas prácticas, los profesionales que la van a coordinar, que la van a dirigir, que van a intervenir. Y en este caso podemos ver ahí en la pantalla una de las últimas publicaciones que ha habido, concretamente es de este año, es de comienzos de curso prácticamente, en la revista Rotur, que es de la Universidad de La Coruña, a cargo del profesor Lázaro Mediavilla y colegas, relacionado justo con el tema del turismo activo. Dentro de lo que es el marco general, las diferentes propuestas para el ordenamiento y la convergencia a nivel normativo jurídico de las empresas de turismo activo, en las normativas siempre ha habido una serie de criterios que van a ser las que van a plantear o, digamos, orientar ese ordenamiento en sí. Una de ellas va a ser la protección del consumidor, la otra va a ser la protección del medio y la otra va a ser la seguridad de los usuarios. Son tres elementos clave que lo que hacen es que se desarrollen las diferentes normativas con una serie de puntos, como podemos ver en la zona de la derecha. Y concretamente el caso que nos afecta a nosotros, que más nos puede interesar, es aquel que está relacionado con la denominación, porque nos va a decir, realmente le va a dar un identificador a este tipo de prácticas. Por otro lado, también la propia definición de lo que es el turismo activo, las actividades en sí que tienen lugar en ellas y, por supuesto, siempre hay un punto, siempre hay un ítem que está relacionado con lo que son el personal y las titulaciones. Como comentaba el profesor Eduardo Blanco, también es cierto que a nivel nacional hay una mesa de consenso, una mesa sectorial que trata un poco de aunar todos estos criterios que podemos ver ahí relacionados, pues eso, con esa denominación que hemos hablado, así como cada uno de esos puntos. Son un poco los antecedentes de lo que estamos viendo. Luego, por otro lado, tenemos un mapa aquí, que lo veremos más adelante, con respecto a otro tipo de normativas que le van a afectar. En este caso son las diferentes normativas de turismo activo. Y podemos ver a lo largo del tiempo, prácticamente desde el año 97, vemos ahí, antes en Cataluña también, cómo se ha ido desarrollando, cada comunidad autónoma tiene o ha ido desarrollando su decreto
relacionado con las actividades del turismo activo, sobre todo específicamente con las actividades que desarrollan las empresas de turismo activo. Y podemos ver hasta algunas que están bastante recientes, como es el caso de Murcia, que es el 2018, y la propuesta en el esfuerzo que se ha hecho desde la Xunta de Galicia, con un proyecto que está un poco trabajado, evaluado y pendiente un poco de resolución del 2019, o incluso el caso de Aragón, también con un proyecto, un borrador en el 2020, siendo a día de hoy un tema que es muy dinámico, que es cambiante, porque van surgiendo nuevas actividades, vamos a ver también que surgen nuevas titulaciones y todo evidentemente nos va a afectar a ese marco en el cual nosotros vamos a desenvolvernos. Si quisiéramos ver un poco el estado de la cuestión, podríamos hacer referencia a una serie de elementos clave que es, el primero de ellos es cómo vamos a definir las actividades de turismo activo. Esta es una de las definiciones, producto un poco de ese consenso, se puede ver en las diferentes normativas que más o menos se repiten, el mismo tipo de definición de lo que es, de lo que son las actividades de turismo activo, de lo que es el turismo activo, actividades de recreo, deportivos de aventura, que se practican normalmente sirviéndose de los medios o los recursos que ofrece la propia naturaleza, y evidentemente pues sean aéreas, acuáticas o subterráneas en algún caso, y siempre hay esa coletilla de que él es inherente un cierto grado de esfuerzo, destreza y también de riesgo, que es un tema pues bastante clave. A esto pues cabe comentar que hay dentro, no entramos en ello, pero dentro de las diferentes normativas hay algunas que incluyen las actividades además que componen un elemento de motor, un tipo de vehículo, de alguna manera, y en nuestro caso, pues el proyecto que salía de excluía este tipo de actividades. Al respecto de lo que comentaba también mi compañero Eduardo Blanco, si bien en el turismo activo ha habido un vínculo como producto deportivo de todo este tipo de actividades a nivel comercial, también de manera paralela se han ofertado actividades deportivas en el sector servicios a clientes, a usuarios, que por defecto, no siendo orientados directamente a los turistas, también se ven afectadas. Es decir, no hay una diferenciación a ese respecto, ¿no? Bueno, es una cuestión que viene desde hace bastante tiempo ya comentada por los diferentes expertos y que, bueno, tiene lugar todavía hoy en día esa duda o esa situación. Como actividades de turismo activo tenemos unos listados, normalmente prácticamente todos los decretos, al hablar de ese producto, ¿no? Digamos que se va a poner en el mercado ese tipo de actividades, vemos que gran parte de ellas sí tiene un carácter deportivo, tiene un vínculo muy relacionado, cuando hablamos de deportivo, con modalidades y especialidades deportivas, porque el deporte es un concepto que es mucho mayor, es muy amplio, ¿no? Y que habría todo tipo de actividades físicas que también se le llaman, entre comillas, pues deporte en sí, ¿no? Vemos que hay cada vez los catálogos de actividades que se suelen presentar son más largos, como es el caso ocurre en Galicia, como es el caso de Aragón y otras comunidades autónomas. En algunos casos lo hacen un poco por ámbito, como podemos ver en Cataluña, actividades en función del contexto físico o natural en el que tiene lugar, y en este caso, pues bueno, van a ver ahí en la pantalla el listado que se propuso, por ejemplo, desde este último decreto, pues también donde va a recoger, va a enumerar toda una serie de actividades, digamos, por grupos, por categorías generales, subacuáticas, náuticas y demás, y que vienen a ser, digamos, el repertorio principal, pero no es el único ni tampoco es excluyente. Se consideran, evidentemente, que va a haber otras, o que puede haber otras en el futuro, y muchos de los decretos recogen que cabe la posibilidad de ese estado de actividades. De una cuestión clave que es el personal técnico que va a funcionar o que va a tener lugar, que va a desarrollar su actuación en ese contexto del turismo activo. También a este respecto hay bastantes estudios que trabajan, que analizan cuál es el papel, cuál es el rol, cuáles son incluso las competencias que han de tener estos técnicos, ¿no? A nivel académico hay bastantes trabajos relacionados. No sé si podemos pasar ahí ahora. Y este es un esquema general que relacionaría un poco los ámbitos normativos que deberían de llegar a una sincronización o una congruencia en cierta manera. Vemos por un lado que en la parte izquierda aparecen los diferentes decretos de turismo activo, que son los que van a marcar los tipos de actividad, las figuras profesionales y las titulaciones que se van a corresponder con esas
figuras que recogen los diferentes decretos. Luego, por otro lado, tenemos el tema de las titulaciones, con toda una gama que veremos ahora rápidamente a continuación, muy por encima. Y finalmente, las regulaciones, que es otro de las esquinas, un poquito de este triángulo que tenemos ahí, de las profesiones del deporte. Y también ahí se va a hacer referencia a esas actividades que se llevan a cabo en el medio natural y estableciendo una serie de figuras y recopilando también o asignando una serie de titulaciones que se van a corresponder con ellas. Luego hay otro tipo de normativas que se veía ahí a la parte inferior que pueden ser, digamos, una referencia también para esta elaboración normativa o este establecimiento, que era el tema de son las normas ISO o son, digamos, unos estándares de aquellas competencias y funciones que han de tener también estos técnicos, estos profesionales del ámbito del turismo activo. Bien, estoy pasando aquí. Dentro de los requisitos que presentan los diferentes decretos, vamos a ver simplemente por encima alguno, por ver un poco cómo se establecen, ¿no? Cómo se hace cada uno de ellos. Vamos a tener en primer lugar, por ejemplo, los no tan recientes, que es el caso de Aragón. Disculpen que se ha trastocado un poquito la presentación, la variación de formato, donde, por ejemplo, en Aragón se establecen dos figuras a la hora de participar en las actividades de turismo activo, ser responsable. Uno de ellas es el responsable técnico y el otro son los monitores o guías. A esas figuras se le va a asignar a su vez pues, unas ediciones, muchas veces vinculados, por ejemplo, al tema a las titulaciones de técnicos deportivos, técnico deportivo superior, técnicos en conducción, pero hay casos también en los que aparecen otras. En este caso se centra sobre todo en esa, salvo en algunos casos en los cuales no hay una titulación deportiva reconocida, es decir, no hay un técnico deportivo o un técnico deportivo superior, por ejemplo, y recurren a técnicos en conducción o a otras titulaciones a mayores. Sería el caso de Aragón. Por ejemplo, Baleares vamos a encontrar que habla también de responsables de empresa o monitores o acompañantes. Y en cada uno de esos dos casos no especifican, digamos, una titulación clara, sino que hacen referencia a que la titulación sea aquella que está exigida por la normativa sectorial de la actividad. Y vamos a ver también en otro caso, en Murcia, Baleares, perdón, que no lo hemos pasado, Baleares, y vamos a ver en Murcia también cómo aparece de manera diferenciada simplemente la figura de monitores, guías instructores, y esto estamos hablando de 2018. En el caso del proyecto de Galicia, con una elaboración quizás un poquito más compleja, pero realmente interesante, vamos a observar que aparecen diferentes figuras profesionales. A ver si en la siguiente... Y encontramos aquí que aparece, por un lado, la figura de la persona coordinadora, con unas funciones también determinadas, de un nivel superior, la persona monitora, que dirige, la que interviene directamente en la actividad, y la persona responsable de la seguridad. A cada una de estas, lo que vamos a observar es que se le va a asignar una serie de titulaciones. En este caso, para las figuras de coordinación, las titulaciones que va a disponer es grado, másters, diplomatura de educación física, técnico superior, técnico deportivo, certificado de profesionalidad, en cierta manera que tengan competencias, que van a tener una serie de competencias relacionadas sobre todo con la coordinación. Y luego, por otro lado, vamos a encontrar también una serie de requisitos para la figura, para la persona que aparece como monitor, que serían las mismas, en este caso, el técnico en conducción, los técnicos deportivos de nivel 1 nivel 2 en función de la especialidad correspondiente, certificados. Y también, por supuesto, se va a dar el caso en el que pueda haber algún tipo de modalidad o especialidad deportiva que no tenga esa titulación de la que estamos hablando. Y entonces se plantean otros recursos posibles o viables, como pueden ser diplomas relacionados con las diferentes federaciones u otro tipo de administraciones que intervienen, en este caso, relacionadas con el deporte. La cuestión clave, o una clave dentro del turismo activo, y siempre está esa pregunta, ¿y qué ocurre con esas actividades que no son deportes? O que no pertenecen a una única especialidad o modalidad, o que es una actividad física que no se puede englobar en eso. Todavía esa pregunta, digamos que no está suficientemente resuelta a este respecto, probablemente porque no tenemos o no disponemos de una titulación suficientemente amplia para acoger todo esto, porque realmente es una carga formativa realmente inviable. Vamos a ver ahora la otra parte de ese triángulo, las titulaciones relacionadas con el turismo activo. ¿Qué titulaciones nos podemos encontrar en la actualidad? Vamos a ver
ver si me la pueden pasar, por favor. Vamos a ver que hay un escenario bastante amplio en función de los diferentes niveles del sistema educativo. En la parte, digamos, de las titulaciones superiores estarían las titulaciones universitarias, en este caso representados sobre todo por el grado en Ciencias de la Actividad y el Deporte, algún máster, que hay másteres específicos, tanto a nivel nacional como interveremos después nuestro compañero de Margaso. Pero tendríamos ahí una de las titulaciones universitarias. Después encontraríamos las titulaciones que están englobadas dentro de la formación profesional, lo que se conocen también como ciclos formativos. Y luego hay otro tipo de titulaciones que son las de enseñanzas de régimen especial, que es las que conocemos como los técnicos deportivos superiores y también los planes de formación. Y finalmente hay una que no hay que descartar en absoluto porque viene del propio sector y eso es muy importante, el detectar cuáles son sus necesidades, requerimientos y demás, que es el proyecto LESA. Muy por encima, vamos a verlas tímidamente. En el caso del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con sus 240 créditos de carga, y el máster posgrado de Dirección de Actividades de Turismo Activo, por ejemplo, o algún otro que fuera similar. Vamos a ver si... en este caso, simplemente una breve referencia a que el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tiene también pues, un plan de estudios con una serie de asignaturas, dentro de las cuales vamos a encontrar, que está señalado ahí con la flecha en verde, una asignatura que se llama Actividad Física Natural, que es, digamos, la que tiene carácter obligatorio, está presente en práctica todos los títulos relacionados en todos los centros donde se imparte esta titulación. Hemos hecho también una pequeña revisión de las diferentes facultades o diferentes centros donde se imparte esta titulación y hemos visto también que, como mínimo, si bien hay alguna errata en el gráfico, como mínimo aparece una asignatura, que es esta que hemos hablado, actividad natural, pero como mínimo aparece una, pero hay hasta 4 o 5 asignaturas, en algún caso relacionadas con las actividades natural, ya sean deportes o sea de carácter más genérico y demás, ¿no? Y luego, por otro lado, ahí a la derecha, aquellos centros, 53 hay hoy en día en la actividad, en el territorio nacional, 53 grados que están impartiendo, donde también hay una parte de ellos que tienen asignaturas relacionadas con el turismo activo. Bueno, ahí simplemente de manera general ver las áreas de competencia. Las áreas de competencia relacionadas, vemos que es una área de competencia de intervención, quizás la más directa, quizás se podría asociar a la figura del monitor en algunos de los casos, que vemos que es muy extensa, muy referida, sin entrar en detalles, contiene también las actividades en el medio natural. Y otro tipo de área de competencia, que es la de planificación, evaluación, dirección y organización de recursos, también donde aparecen todas esas competencias dentro de esa área de análisis, diagnóstico, evaluación, identificación, etcétera. También muy extenso, donde se reflejan esas competencias relacionadas con la formación que tienen estos titulados. Pasaríamos ahora a las enseñanzas deportivas de la formación profesional, donde ha habido cambios en este periodo entre el anterior congreso y unos cambios además bastante interesantes al respecto de las competencias y los contextos en los cuales pueden intervenir. Y, si me pasan, por favor, recordamos que las titulaciones que podemos encontrar, ¿sí? No sé si se me escucha, se me ve ahora mismo. Bueno, el técnico en conducción de actividad física natural, que es una de las titulaciones de grado medio en formación profesional que tenemos hasta ahora con esas 1.400 horas. Esta titulación ha sufrido una variación este último año, en el cual hay una nueva propuesta. No sé si me la pueden pasar, sí, que es la titulación nueva de guía en el medio natural y de tiempo libre, con evidentemente una ampliación de las competencias que antes simplemente eran en bicicleta, a caballo y a pie, pues ahora incluye tipo de actividades como son actividades en nieve, de tipo nórdico, con raquetas, en barrancos, en espeleología, cicloturismo, etc. Realmente había una ampliación considerable en desarrollo. Por otro lado, está el técnico de educación de actividades físicas y deportivas, una titulación también que ahora se ha visto modificada, también 2.000 horas de grado superior. Vamos a ver en breve la siguiente que le viene a suplir. A ver si pueden pasar. El técnico en actividades ecuestres, otra de las titulaciones también de grado medio, 2.000 horas.
el técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva, que surge en el 2018 y está también con una serie de competencias importantes en relación a actividades natural, sino muy específicas de actividades deportivas en concreto, sí a nivel genérico, todas esas que digamos son fundamentos de la realización de actividades físicas en el medio natural. ¿Sí? El siguiente grupo de titulaciones que vamos a encontrarnos son las titulaciones de técnicos deportivos, donde hay variaciones en este último año. Observamos ahí que desde el año 97, cuando aparece la aprobación de las de régimen especial con las titulaciones de técnicos deportivos, las primeras titulaciones que aparecen son las de deportes de montaña y escalada, que han sido revisadas recientemente, y las de los deportes internos. Estas sabemos que se distribuyen un grado medio, un grado superior, y ese grado medio inicialmente en un certificado, un primer nivel, y finalmente ya siendo técnico deportivo. En 2007 se amplía y a raíz de la LOES hay una nueva configuración y surgen otras titulaciones, como son buceo, espeleología, hípica, piragüismo y vela. Es interesante que veamos las fechas, estamos hablando realmente de hace 10 años. Cuando hablamos de técnicos deportivos es bastante reciente con respecto al momento en el que nos encontramos. Con lo cual, también las regulaciones de los decretos han tenido que ir ajustándose en algún caso, han tenido que considerar nuevas titulaciones. Otras titulaciones que aparecen... otra cuestión importante a este respecto es también conocer un poco esa formación. Vamos a ver que esa formación... ese primer nivel, que hay una parte de un bloque común con una serie de contenidos genéricos, un bloque complementario también que aporta incluso cuestiones de idiomas, inglés y francés, y un bloque específico de los cuales podemos decir que 130 horas totales serían correspondientes a la formación en este caso, el caso de montaña. Pasamos estos barrancos. Y llegamos al 2010. Discúlpanos, Joaquín, tenemos 2-3 minutitos para ir cerrando la ponencia. Por favor. Sí, muy bien, de acuerdo. Pues ajustaré entonces. Básicamente no sé si pasar aquí a alguna diapositiva. Bueno, una cuestión importante a este respecto también, al respecto de las enseñanzas de régimen especial, que plantea uno de los problemas, es también el número de titulados que puede haber con respecto a estas titulaciones. Por un lado, que existan titulaciones y luego el número de titulados. Podemos ver ahí una gráfica relacionada con las diferentes titulaciones, en este caso, diferentes enseñanzas vinculadas al deporte por tipo de enseñanza, y resaltadas, o pueden ser resaltadas, las que han sufrido una mayor evolución, digamos, desde el año 2012-2013 hasta lo que sería el 2017-18, que tenemos los datos, y podemos ver tanto ese nivel de matriculados como la evolución en los mismos, ¿no? Observamos que los títulos de conducción de actividad física natural y de animación, actividades físicas y deportivas, y las que son universitarias son las que presentan un mayor volumen. Y por otro lado, aparte de los matriculados, también es interesante considerar cuántos de ellos terminan las enseñanzas. Estos son datos estadísticos del Consejo Superior de Deportes, de la base de datos, donde vamos a encontrar. Bueno, no me voy a extender mucho más en esto. Las otras titulaciones de las cuales vamos a hacer referencia son los planes de formación deportiva. Para aquellos deportes en los cuales no se ha aprobado un decreto, aparecerán los planes de formación deportiva, que en la actualidad se ciñen básicamente a las actividades de parapente, ciclismo, esquí náutico, marcha nórdica, orientación, raid de aventura, remo, surf, tiro con arco y kiteboarding, y que también tiene un desarrollo bastante similar en esos digamos, niveles. No sé si podemos pasar las transparencias hasta certificados de profesionalidad, la diapositiva 51. Que hace también, es otra de las titulaciones en las cuales se acredita, se reconoce la experiencia profesional a través de una serie de certificados de profesionalidad y que concretamente van a ser sobre un tipo de actividades determinadas como son la guía por itinerarios de baja y media montaña, guía de itinerarios en bici, barrancos secos o acuáticos, ecuestres, animación físico-deportiva y recreativa y guía
de espeleología. Digamos que son las que tenemos como alternativa a las otras titulaciones a través de un reconocimiento común. Y la última propuesta a la que, digamos, queremos hacer referencia es a lo que sería la propuesta del sector. El proyecto conocido como el ESA. La diapositiva 56, si podemos ir hasta ahí. Y muy brevemente también comentar cómo esta iniciativa parte de una revisión a nivel europeo desde las diferentes entidades relacionadas para ver cuáles son las competencias, cuáles son las funciones, cuáles son los perfiles que han de tener y a partir de ahí elaborar una propuesta que se va a concretar en una serie de resultados de aprendizaje, descriptores de módulo y que van a dar lugar a unas capacidades técnicas profesionales, con lo cual se configura un catálogo también. Lo vamos a ver ahí en la siguiente, si me pueden pasar, un catálogo también de capacidades técnicas vinculadas a una serie de actividades deportivas. A ver si lo podemos pasar, por favor. Esta concretamente referida a lagos, a las actividades de nieve, las en tierra y ríos. Cada una de ellas pues, con su desarrollo correspondiente, con sus competencias, con sus criterios de realización, con sus requisitos, etc. Sin ánimo de extenderme a este respecto, quizás sería interesante si podemos pasar a la diapositiva 71. Otra de las patas de este, digamos, triángulo, otros elementos que teníamos, estamos hablando, que era la regulación de las profesiones del deporte. Y ahí también, de nuevo en ese mapa, vamos a observar cómo hasta 9 comunidades autónomas han desarrollado una ley que regula esas profesiones, delimitando una serie de figuras y asignando a esas figuras una serie de titulaciones. Entre ellas, esas funciones, esas figuras, hay algunas referencias, evidentemente, a lo que serían las actividades del turismo activo. En este caso, vamos a ver en la tabla siguiente cómo, por ejemplo, La Rioja sí que tiene una figura específica de guía en el medio natural y en los otros casos hay una referencia sobre todo a la parte de monitor deportivo. En la diapositiva 83, si podemos pasarla hasta ahí. Diapositiva 83, no sé si es posible. A ver. Pues habla, digamos, de resumen o de síntesis en lo que aparece en las diferentes comunidades autónomas en España, con el decreto de las que tienen desarrollado un decreto de turismo activo y las que tienen acción de las profesiones deportivas en este caso. Recordemos que puede haber otras actividades que no son deportivas, pero las que están relacionadas con el deporte y la actividad física. Y observamos también algunas en las cuales sí existen los dos casos, en otras donde todavía no existe regulación profesional y en otros casos hay regulación profesional de las profesiones del deporte, pero no existe dentro de lo que sería el turismo activo. La idea sería que hubiera algún tipo de congruencia, o la propuesta sería que hubiera algún tipo de congruencia, de manera que coincidieran, de alguna manera, las figuras del turismo activo con las acciones relacionadas con las profesiones simplemente un último repaso a digamos, este triángulo en el cual lo que se busca debería existir sería una congruencia, evidentemente partiendo siempre de un consenso, de un análisis, de un estudio realmente de la circunstancia que nos estamos encontrando en la actualidad, donde las titulaciones parecen ser a veces un problema, ¿no? De realmente quién puede estar y dónde puede estar. A partir de esas mesas de trabajo sería muy interesante que surgiera una propuesta en este sentido. Bueno, por mi parte nada más. Disculpen si me he retrasado un poquito y he acelerado con lo que teníamos previsto, pero bueno, evidentemente las cuestiones de tiempo así lo requieren.
Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier cuestión, pregunta que estimen oportuna. Gracias, profesor, por esa intervención. Sin duda, se ha puesto en valor la oportunidad que existe, ¿no?, de profesionalización del sector y las oportunidades laborales que a través de las adecuadas titulaciones y de la regulación que se está estableciendo para el mismo y que pueda garantizar, por lo tanto, el desarrollo de un producto turístico y de un entramado, de una cadena de valor que es necesaria, ¿no?, para el desarrollo del turismo deportivo en Galicia y en España. Muchas gracias y esperamos pues, seguir avanzando en esos temas. Recordar que la ponencia estará también disponible en la página web y que hay un hashtag de Congreso de Turismo Deportivo para hacernos llegar las dudas e inquietudes de la audiencia y que también estoy segura que los ponentes con gusto podrán responder a las mismas. Y pasamos en este bloque presencial a presentar a don Antonio Brandao. Antonio viene desde Lamego en representación de la Escuela Superior de Deporto La SER, desde Melgaso.